Shalom, shalom a la gente de Facebook. La verdad que estos días estuvo muy interesante. Muchas personas me escribieron y me comentaron muchas cosas. Conocí personas nuevas que me hizo muy feliz conocer. Creyentes, personas que estudian la Biblia, así que me puso muy contento. La verdad que hoy quería comentar algo puntual que tiene que ver con, con la naturaleza de la religiosidad, ¿no? La religión de hombres. Y, y con la naturaleza de la Torá o de la ley de la libertad o la ley de Cristo, ¿no? Que aparentemente algunos quieren dar a entender que es algo diferente. O sea, hablando en base a los preceptos, pero eso no es así. Hablando en base a la comprensión o a la práctica, sí hay una diferencia, ¿no? Estoy en un lugar donde hay muchos árboles y hay loros, hay muchos pajaritos y bueno, palomas también. Si eso se escucha eso. Bueno, ¿en qué estaba? Estaba en el hecho de, de diferenciar entre la religiosidad o la religión de hombres y cómo aplican a los preceptos del Eterno, de Dios, y cómo el Mesías y cómo el Padre quiere que nosotros apliquemos o entendamos la intención de la letra, la intención de la Torá, ¿no? ¿Cuál es la intención de los preceptos, ¿no? Y yo lo que noto es que la religión aplica a la letra buscándole un razonamiento humano, ¿viste? Buscan someter a las personas a la letra. Y de hecho, muchos hoy están sometidos a la letra sin comprensión. Y juzgan a otros porque no aplican a la letra. Y la verdad que yo fui uno de esos y convencí a otros de hacer lo mismo. Y la verdad que es muy triste. Bendito sea el Eterno que a los ignorantes ayuda mucho para salir de muchas cuestiones necias y de muchas cuestiones que no son ciertas, ¿no? Que parecen que son ciertas pero que no lo son. Y hoy básicamente me quiero enfocar en 1 Corintios 11, ¿no? Con respecto estábamos hace unos días hablando sobre el talid y que el talid no es el manto bíblico. O sea, esto de no entender de que esa prenda, que es una prenda religiosa, que es una prenda estrictamente para orar y para llevar a la sinagoga, que no tiene nada que ver con una prenda de vestir de la antigüedad, que era un manto, que era un kesud, que era un canaf, que era un vestido, una ropa, era una túnica donde se ponían los tzitzit. No tiene nada que ver, que era una ropa común y corriente donde uno ponía los tzitzit, por lo menos los hebreos lo hacían así. No tiene nada que ver con un talit, que tiene que ver con la cábala, que tiene que ver con el rabinato, con una prenda moderna que el judaísmo hace 200 años atrás no lo usaba. Pero bueno, hablando sobre eso, sobre esto de cubrir la cabeza y que algunos condenan a otros por Corintios 11, cuando él dice que el hombre que se cubre está afrentando su cabeza, ¿no? O que la mujer debe cubrirse porque si no afrenta su cabeza. Yo lo que quiero remarcar es esta cuestión de ser literal y sacar de contexto los pasajes, que es algo muy común de los religiosos fanáticos de la religión de hombre, que cree que sabe la verdad, que la comprende, que aplica, y tiene esta naturaleza de condenar a otros o creerse mejor porque aplica a la letra, con una letra sin comprensión, ¿no? ¿Por qué habría pecado si un hombre se cubre para orar? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? No lo entiendo. ¿O cuál es el pecado que una mujer no se cubra para orar? No, es por cuestión de ángeles, te dicen, es por cuestión de ángeles. O cuando Pablo dice, no, a la mujer le es puesta el pelo como velo, nosotros nos vamos a contender sobre esas cosas, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Y es tan triste ver
para mí no es triste. Para mí, la verdad que ver una persona que busca servir al Eterno con todo su corazón y que lo que lee tal vez no lo entienda plenamente, pero influenciado por la religión, influenciado por las personas que lo rodean, esas personas religiosas que infunden que haga determinada cuestión, la persona accede y hace, ¿no? Entonces yo veo un montón de mujeres con velos o vestidos y muchas a veces se lo imponen, ¿viste? Porque no me gusta, pero lo voy a hacer porque amo al Eterno. Amo al Eterno y me voy a poner la pollera, me voy a poner un velo en la cabeza, porque bueno, lo leí ahí la Biblia dice que la mujer, que Rebeca vio a su marido y se cubrió, y los sacerdotes se ponían ahí algo en la cabeza, y Corintios 11 dice que la mujer se tiene que cubrir para orar, y las personas acceden, y sí, bueno, tiene valor, ¿no? Uno ve a muchas mujeres religiosas que lo hacen porque lo han leído, porque así lo han entendido, porque así se lo han enseñado. Pero el punto es, ¿estamos entendiendo la naturaleza de los preceptos del Eterno? ¿Estamos entendiendo qué busca el Eterno con cada precepto? La intención de la letra, lo que el Mesías enseñaba, que no es la letra, sino que hay que ir más allá. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué una mujer se tiene que cubrir? No es por cuestión de ángeles, es por cuestión de ángeles. Pero eso no tiene sentido. Analicemos el contexto. Veamos que la naturaleza del religioso es mantener sus preconceptos, sus ideas religiosas. El cubrir la cabeza es una tradición que viene del judaísmo. Y no solo el judaísmo, sino que también el cristianismo antiguo. Las iglesias evangélicas y protestantes, y bueno, la iglesia católica también hace años atrás, las mujeres cuando iban a las iglesias tenían que usar un trapo, un velo en la cabeza para acercarse al culto y para estar en las misas o en las reuniones evangelísticas. Y separaban a los hombres de un lado, las mujeres del otro. Yo por lo menos he visitado provincias donde me he encontrado con iglesias muy antiguas y con esas prácticas, con esas tradiciones. Y no digo que a mí no me guste, porque yo soy o era muy ortodoxo. Y la verdad que admiro a las personas que buscan servir al Eterno cuando hay un montón de cosas que no se entienden. Pero bueno, quiero apelar a esto porque estoy metido con el tema de las tradiciones. Tratar de entender de que las tradiciones para el hombre le parecen buenas y correctas y que te llevan a la santidad, cuando eso no es así. Lean Colosenses capítulo 2 y van a ver de que los colosenses también estaban influenciados por tradiciones y Pablo dice que la tradición para nada ayuda, o sea, uno lo hace de forma libre, ¿no? Voluntaria, y que parece santo y que parece que es bueno, pero en realidad no lo es. Al contrario, no ayudan a la santidad. Solo es algo externo, algo que no ayuda a la carne. Entender de que uno no puede agregar a la Torá, que uno no puede quitarle ni agregarle, que uno tiene que enfocarse solo en guardar lo que el Eterno estableció. Todo lo demás que haga el hombre no tiene sentido. Al contrario, distorsiona la verdad, distorsiona el carácter de Dios. De hecho, ¿por qué digo que distorsiona? Porque ¿qué sentido tiene que una mujer use un velo? ¿Cuál es el sentido? ¿Entienden que no hay un sentido? No, por ángel, no, porque afrenta su cabeza. ¿Pero afrenta de qué? ¿Cuál es el sentido de que una prenda, que un trapo cambie la condición de una persona delante del Eterno? No, Pablo no está hablando de eso, muchachos. Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está hablando, si ustedes miran el contexto, y eso es lo que quiero que entiendan, miren el contexto de cada verso. Pablo está hablando de la autoridad, del orden de una congregación, de una iglesia, de una keilá. Los corintios eran gentiles y había mucho desorden. Entonces Pablo está hablando de jerarquías. ¿Quién es tu cabeza? Hombre, ¿quién es tu cabeza? ¿El robe, el pastor, el rabino? ¿Ese que te enseña es tu cabeza? Si vos te cubrís, si vos te sometés a otro hombre, estás afrentando tu cabeza, que es Cristo, que es el Mashiach, que es el Mesías.
tu cabeza, a quien vos te tenés que dirigir es al Mesías. No puedes someter tu voluntad, tu creer en otro hombre. No, claro que hay personas que tienen dones en la congregación, hay alguien que enseña, alguien que tiene la facilidad de armonizar entre los hermanos, hay otro que evangeliza, hay otro que está con la música. Cada uno tiene un don, pero ninguno está por encima de nadie. Entonces Pablo habla de que si vos te cubrís, si vos te sometés a otro hombre, estás afrentando tu cabeza. El pecado no es que te pongas algo para orar, eso no tiene sentido. Si lo haces es porque estás influenciado por alguna tradición de hombre. No hay otra cuestión ahí. No es una idea propia. Llega el hombre por causa de la influencia religiosa, no por otra cosa. Pero el punto es que Pablo no está hablando de ropa en sí, está hablando justamente de forma simbólica, en modismos bíblicos, de que el hombre que se somete a otro hombre está afrentando a la cabeza que es Cristo, que es el Mashiach. De hecho, dice que la cabeza de Mashiach es el Padre. Padre e Hijo. La cabeza del Mashiach es el Padre. La cabeza del hombre es Mashiach. Y ahora vamos a la mujer, ¿no? En ese mismo capítulo de 1 Corintios 11, la cabeza de la mujer es el marido, y si no tiene marido es su padre. La mujer que quiera orar, la mujer que quiera profetizar, la mujer que quiera enseñar, la mujer que afrenta su cabeza, si no se somete o no se pone en armonía, si no está en armonía, porque la palabra someter hoy está mal entendida, mal vista, se siente mal. Entonces vamos a tratar de entenderlo como ponerse en armonía, estar de acuerdo con su esposo, estar de acuerdo con su padre. Esa mujer se cubre porque su cabeza es su marido o su esposo. Entonces la mujer que quiera orar o profetizar o enseñar, compartir, tiene que estar en armonía, tiene que estar de acuerdo con su padre o con su esposo. De eso está hablando Pablo. No está hablando de que tenga que usar un trapo para orar, porque si no lo usa, está en falta con el Eterno. Eso no tiene sentido. Eso son tonterías religiosas. No hay un cambio por eso. De hecho, conocí a muchas mujeres que usaban un trapo y estaban totalmente en pecado. Eso no. O mujeres que no tienen un trapo en la cabeza y son completamente temerosas del Eterno. Eso no define la santidad, no define que el Eterno te quiera más o menos, o que estés en armonía con el Creador. Eso no tiene sentido. Pero bueno, lo quería manifestar, porque hoy combatiendo las tradiciones y tratando de hacer entender a los creyentes que las tradiciones solo distorsionan la verdad, esta es parte de eso, ¿no? Entonces uno ve un montón de mujeres que le dicen, no, mira, no tenés que usar ese trapo. Y te miran como, y sienten como que uno le está diciendo que no guarde Torá. Como que uno es un liberal, o como que uno los quiere corromper. Eso es mentira, eso no es así. Lo que uno quiere manifestarles es que hay un montón de inconsistencias en la manera que los fanáticos y la religión de hombres observa la ley de Dios. La tradición distorsiona la voluntad de Dios. No tiene sentido un trapo en la cabeza, tanto para hombres como para mujeres. Y de hecho, leyendo ese pasaje, haciendo entender de que la mujer tiene que usar un trapo en la cabeza, también he visto hombres que cuando oran se sacan el gorro o se sacan porque están afrentando su cabeza si se cubren, ¿no? Y vos ves y dices, chao, lo que hace la tradición, lo que hace la interpretación religiosa. No hay un problema con eso. El problema es que vos no uses un sombrero o no uses nada para orar, esto es referido a los hombres, ¿no? Pero que estés totalmente sometido a lo que ese profeta, ese rabino, ese pastor, ese sacerdote, ese líder religioso te enseña. No, si el líder religioso me dijo que es así, es así. No, que no hable con ese porque me va a confundir. Así me lo dijo el hombre y así me lo dijo mi líder religioso y yo voy a acatar lo que él me enseña, lo que él me dijo. Yo fui enseñado así. Yo ya tengo estas convicciones. Él ya me enseñó, yo ya aprendí Torá.
Así me han enseñado. Eso es afrentar tu cabeza. Eso es afrentar al Mashiach. De eso está hablando Pablo. De eso está hablando Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 11, perdón. 1 Corintios 11. Ahora, si lo aplicamos a la mujer que no está de acuerdo, que no está en armonía con su marido y quiere predicar, quiere enseñar, quiere profetizar, quiere compartir y no está en armonía ni de acuerdo con su marido, está afrentando su cabeza, que es su marido. Está fuera del orden de Dios, del orden divino. Ese es el pecado de la mujer. No es que se ponga un trapo en la cabeza o que no se lo ponga. Ese no es el pecado en sí. El pecado es que no esté en armonía con la autoridad que el Eterno le puso. Que no es otro roe, no es un líder religioso, es su padre o su marido. Y ahí vamos a un punto más, ¿no? La mujer que no tiene marido o la mujer que no tiene padre se cubre. Esto de cubrirse tiene que ver con sujetarse o aprender, ¿no? En esa actitud humilde a los mensajeros o a los ángeles. En este caso es aquel que lleva el mensaje de Dios, aquel que comparte la seguridad, aquel que le enseña, aquel que lleva las buenas nuevas. A eso se refiere Pablo. No es nada místico, no tiene que ver con el misticismo. No, los ángeles, cubriste porque los ángeles. Eso no tiene sentido en sí. No tiene sustento bíblico. Solo es sacar de contexto un pasaje o algunos versos e interpretarlos y asociarlos a otros versos. No tiene sentido en sí. Sí, pero Matías, en la antigüedad todas las personas se cubrían. Sí, porque en la cultura antigua las personas tenían diferentes vestimentas y por el clima y por diferentes lugares geográficos se cubrían. Pero hoy en día eso se perdió. Si vamos 100 años atrás, los hombres usaban sombreros, las mujeres también. Todo eso se perdió y no tenía que ver con que Dios los iba a castigar o era algo necesario para orar, sino que era cultura. Hoy no se usa. Hoy solo hay una presión y una interpretación religiosa para que las personas terminen haciendo cosas que el Eterno no pide en sí. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Y yo sé que hay muchas mujeres que cuando tienen que ver el tema de la vestimenta o el de usar un velo, y no lo sé, pero lo hago porque lo dice la Biblia y porque me insiste mi esposo, o me insiste este roe y me insisten y bueno, lo voy a hacer. Y terminan haciendo cosas de hombres y terminan sometidas a cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y otras mujeres que lo aceptan con todo cariño y con todo amor, tratando de agradar al Eterno, pero sepan de que hay una naturaleza en cuanto a cómo se aplican los preceptos. Y el Eterno nunca te va a pedir algo que no tiene sentido. El Eterno cuando se manifiesta, lo hace para que nosotros entendamos cosas muy profundas. Si ustedes revisan el tema del velo, no tiene ninguna profundidad, no tiene ningún sentido. Pero cuando entendemos el contexto y las palabras de Pablo, cuando habla de someterse o ponerse en armonía, entender quién es tu cabeza, quién es tu autoridad, entonces ahí tiene mucho sentido. Y 1 Corintios 11 tiene mucho sentido cuando leemos el contexto de eso, sin sacar los versos fuera de contexto. Cuando uno empieza leyendo 1 Corintios 11, ahí está claro cuando uno lee los primeros versos. Pablo está hablando de autoridad, el Padre, el Hijo, el hombre y la mujer. Ese es el sentido. Hombre, no te cubras, no te sometas a otro hombre. Mujer, es necesario que estés en armonía con tu esposo, con tu padre, si quieres predicar o enseñar o compartir las Escrituras. Esa es la armonía. Hay una armonía, hay un orden en la congregación. Eso es lo que está enseñando Pablo. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Espero que lo puedan ver. Espero que entiendan lo que estoy manifestando sobre 1 Corintios 11. Porque yo muchos años exigía a mi esposa
y exigía a otras personas y sometía a otras personas a aplicar el velo o a sacarse el talit o a hacer tantas tonterías que provienen más de la religión que del Eterno. Así que bueno, básicamente es eso. Que el Eterno los bendiga mucho. La verdad que me hace muy feliz porque sé que cada día somos más los que estamos entendiendo de que las tradiciones no son opcionales, no es una opción. El decir que es una opción muestra la soberbia y el orgullo humano. El hombre no puede establecer lo que es bueno, lo que es malo. Él no puede establecerlo. No, ¿sabes qué? A mí me parece que esa tradición está bien, está buenísima. ¿Quién lo establece? ¿Quién lo dice? ¿El Eterno o el hombre? ¿Quién lo establece? Es algo que parece que no se entiende. Basta de tradición. Basta de nosotros tratar de interpretar las escrituras. No tenemos esa autoridad. Basta, porque encima muchos están saliendo o dejando o yendo en contra de las tradiciones rabínicas, pero aplican un montón de tradiciones cristianas. Basta de todo eso. Basta. Ojalá que el Eterno nos bendiga para que podamos pulir todas estas cosas, sacar esta levadura y guardar solamente la escritura. Entender de que nosotros muchas veces decimos que no guardamos tradición, decimos que no guardamos interpretación religiosa, pero que en el fondo tenemos mucho de eso. Por eso debemos revisar nuestras creencias, nuestro proceder y pulirnos más, sacar cada vez más esa levadura. Ojalá que el Eterno nos bendiga para eso. Que el Eterno nos bendiga mucho y shalom para todos y buena semana. Shalom.